Hola, buenas tardes. Regla, siguiente alcaldesa. Fede Muñoz, hermana mayor. Juan Torrejón, conferenciante, ilustre conferenciante. María José de Alba, Mari Carmen Roa, Joaquín Rodríguez Valestra, Partido Popular, Francisco Ramón Bosch y siguiente alcalde Ignacio Iñaki Bermejo. También, bueno, dar las gracias en general, en particular también por lo que representa a José Enrique, porque viene también a fiscalizar cómo lo hace su vicepresidente, presidente de la magnífica academia que tenemos en San Fernando, que es un orgullo, la Academia de San Román. Bueno, pues, como digo, muchas gracias a todos. Vamos a tener hoy la primera conferencia dentro de un ciclo, bueno, como conmemoración al 275 aniversario de la fundación. Esto no es gratuito ni de un día para otro. Yo no sé, los meses, quizás haga más de un año que hablamos con Juan para que nos ilustrara con su disertar para ver cómo era San Fernando en el origen de la hermandad. Me van a permitir que les diga que hace ya unos años, creo que fue en el 2005, en Cádiz hubo una exposición porque se cumplía el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Entonces yo no sé si lo organizó el Ayuntamiento de Cádiz o Diputación, se hizo una exposición magnífica y estamos hablando de 2005, el año anterior, 2004, Arturo Pérez Reverte hizo un magnífico libro que se llama Cabo Trafalgar, en el que recreaba la batalla de Trafalgar. Se da la circunstancia que paradójicamente se hizo una celebración, una conmemoración, como queramos llamarlo, sobre una derrota, y además una derrota muy importante. Pero bueno, también se dice que el empeño, la valentía, el rigor, el honor de esa Armada Española, pues merecía ese reconocimiento. Bueno, se hace esa exposición. Este señor, Arturo Pérez Reverte, escribe este magnífico libro y en la exposición, cuando se inaugura, pues tenía elementos que no eran del todo ciertos. Es decir, por ejemplo, el libro se recrea en un barco que nunca participó en la batalla de Trafalgar, creo que era la Antilla. Entonces, lo que quiero decir con esto, que lo decía Pérez Reverte. Y Pérez Reverte es un magnífico escritor, un magnífico novelista, y él hizo el libro sin pensar que se iba a hacer una exposición al respecto. Pero es que lo hizo Pérez Reverte. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos ante nada más y nada menos que don Juan Torrejón Chávez. Lo ha dicho Juan Torrejón. Si lo dice Juan Torrejón, ya uno dice, es que lo ha dicho Juan Torrejón. Hay una gran diferencia con Pérez Reverte. Pérez Reverte, una magnífica persona, un escritor, con su pretensión que tenía novelística y demás. Muy bien lo haría cuando la Armada le dio la máxima condecoración que la Armada da a un civil. La recibió Pérez Reverte por ese magnífico libro, porque bueno, aunque tenga cosas que no son de verdad ciertas, pero recreó perfectamente la batalla. Juan Torrejón, lo que él expone en sus trabajos y demás, pues está más que contrastado, entre otras cosas porque es una persona de rigor científico y cuando él se aventura a la hora de exponer determinadas circunstancias está más que claro, clarísimo, y está en lo cierto. Tenemos una gran suerte en San Fernando, teniendo presente que por una parte somos muy antiguos, porque estamos hablando de que aquí en San Fernando tenemos unos restos
del Neolítico, que ya quisiera mucha parte del mundo tener. O sea, somos muy antiguos, pero en cierto modo también somos muy modernos y de ello dará hoy buena cuenta. No dejamos de ser modernos, pero a pesar de eso tenemos una historia muy importante y que también con personas como Juan, gracias a Dios, muy recuperada, muy rescatada. Entre otras cosas, yo de pequeño vivía al lado de una calle que se llamaba 24 de septiembre, y yo, que no me más raro que tengamos una calle que se llama 24 de septiembre. Sin darle importancia, pero no ya yo que era pequeño, sino en general, la gente de San Fernando no era consciente de la importancia que tuvo lo que era la isla de León en un momento dado en la historia de España, ¿no? Y entonces, gracias a personas como Juan Torrejón, en este caso, un joven Juan Torrejón, sigue siendo joven, pero todavía más joven, hace 25 o 30 años, pues dio, entre comillas, perdóname la expresión, la suficiente lata para decir, oye, que estamos hablando de que la libertad como tal se reconoció aquí. Y bueno, todos valores que estamos, gracias a Dios, muy enterados, gracias al impulso de gente como Juan, ¿vale? Eso por un lado. Estamos hablando de erudición, es un erudito en su materia, en historia, tiene un currículum impresionante y bueno, una de las cosas que se hace en la academia es, cada vez que interviene un ponente, si es de la casa, dice, bueno, no vamos a hablar del currículum porque se dijo en su ingreso, pero cuando ocurre que un señor va a cumplir 25 años en la academia, tenemos un problema, porque dice, bueno, se dijo que este señor entró a la academia hace 25 años. Bueno, mientras en el año 99, estamos en el 22, casi 25 años. También ha trabajado por la academia, porque estamos hablando de que es responsable de las letras, ahora mismo no, bueno, el vicepresidente, entonces algo también que me gustó con José Enrique. Pero bueno, a lo que voy. Tiene un currículum, y bueno, ya que la academia no lo dice, pues yo más o menos lo voy a decir. Es licenciado en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia, en sección histórica. Grado de licenciatura, calificación sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. Premio extraordinario de licenciatura, mejor expediente académico en su promoción. Doctor en historia, calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. Luego, pues, ha desempeñado toda su vida pues la labor docente, profesor titular y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Escuela Universitaria. Luego, actualmente, es profesor honorario y bueno, podría estar en su casa tan tranquilo, pero bueno, les digo de verdad, les reconozco de verdad que este señor trabaja, está siempre está liado porque claro, también por aquello de desempeñar bien su función, pues está que si con los doctorandos, que llevando una serie de revistas españolas e internacionales, sobre todo de Hispanoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la universidad desempeña también muchos puestos, vicesecretario general de la universidad, director académico, también vinculado al campo de Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si le falta algún archivo español, hispanoamericano, así importante, sí, al que no haya acudido. También ha acudido muchísimos archivos extranjeros. Y luego siempre ha demostrado su isleñismo, ¿no? Entre otras cosas, habrá temas de historia contemporánea para hablar o para investigar, pues él lo hizo sobre la nueva población de San Carlos. Y muy mal no lo haría cuando le reconoció el Ministerio de Defensa tal trabajo, y luego a lo largo de estos años, desde los años 80 hasta ahora, bueno, hasta hace 3 semanas, 4 semanas, bueno, día 24 de septiembre, estamos en noviembre, hace 6 semanas, como fue el libro de la jura de la Constitución por el Ejército y el Pueblo, ¿no? Porque explica muy bien en su libro cómo la Armada, el Ejército y el pueblo de San Fernando fueron los primeros que juraron tan importante Constitución aquí en
en San Fernando, a pesar de que finalmente, aunque se empezó aquí, se terminó en Cádiz. Entre otras distinciones, tiene la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, la tuvo en el año 89, y yo creo que es muy reconocida la medalla de la ciudad de San Fernando. Estamos hablando perdona Juan que diga todas estas cosas, pero digo la verdad nada más que la verdad. Tenemos que agradecerte, el pueblo sanfernando tiene mucho que agradecer esa recuperación del espíritu del 24 de septiembre. Yo creo que ha sido un acierto muy, muy grande que hayamos convertido sin menospreciar a los copatronos con la romería que se sigue haciendo. Yo creo que ha sido muy bueno el hacer un día festivo civil para impulsar ese 24 de septiembre, y luego también agradecer ese empuje por el 250 aniversario de la Constitución de San Fernando, de la Isla de León, que gracias también a tu trabajo, pues está claro que no nos segregamos de Cádiz, sino que tuvimos nuestra autonomía desde el minuto número 1, y también eso lo dejaste muy claro. En relación a la Hermandad de la Soledad, pues para mí es un orgullo personal de la comisión del aniversario también en general, porque desde el minuto número 1 teníamos muy claro que queríamos que una persona como tú nos ilustrara, ¿vale? Entonces es un orgullo muy grande que me hayas aceptado, a pesar de tus quehaceres desde hace tanto tiempo, que hicieras esta conferencia, porque no nos ponemos muchas veces en contexto con la situación, es decir, bueno, 275 años, bueno, muy bien, pero ¿cómo era la isla hace 275 años, ¿vale? Entonces, reiterar las gracias y espero que todos disfrutemos. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, de manera muy particular, a su presidente de la academia, compañeros académicos, y le comentaré a Ángel Martínez en su generosa presentación que fue justamente hace un año cuando yo me encontraba en Lucena. Sí, perdón. Hace justamente bueno, primero saludarlo a todo el mundo. Luego, hace justamente un año estábamos, mi mujer y yo, en Lucena, investigando en el archivo municipal cosas relativas a la isla. Es curioso, pero no, la historia de la isla no está solo, de cualquier localidad no está solo en ella, sino que puede encontrarse en lugares muy dispares. Cuando recibí una llamada y era Ángel Martínez proponiéndome el participar en la conmemoración del 275 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Soledad. La verdad que si Ángel me lo pide, obviamente yo no podía decirle que no, y le dije, pero Ángel, si yo no sé las cosas, esto de soledad y demás, y yo no sé del mundo de las cofradías y eso, y me dice, bueno, pero tú nos hablas de algo, nos cuentas algo. Bueno, entonces quedamos en hablar de cómo era la isla durante la creación. Pero luego, después de que hablásemos y ya quedara, yo me comprometiera a esta conferencia, recordé que hace muchos años en el Archivo Histórico Nacional investigaba yo y me encontré documentación sobre la Hermandad de la Soledad, que la tengo aquí. Estos son documentos del Archivo Histórico Nacional y que me han sido muy útiles, con lo cual mi conferencia, aunque sea la Real Isla de León, tipo de la Fundación de la Hermandad, voy a comentar también otras cosas relativas por si les pueden ayudar a ellos a conocer mejor su hermandad. Conocí a la hermana mayor, a Mercedes Muñoz, el día de la presentación del programa, un programa magnífico, pretencioso,
que además lo han ampliado todavía, porque he visto que las conferencias que van a venir detrás, interesantísimas, por cierto, pues es un éxito, ¿no?, de esta Junta de Gobierno y de los hermanos y de las hermanas de la cofradía. Mire, nosotros en la isla celebramos en los años 80 el primer encuentro que se hizo sobre gremios, hermandades y cofradías. Y hay un libro publicado. Lo coordiné yo, lo hicimos desde el ayuntamiento, porque a mí me interesaban los gremios mucho, estudiaba en los gremios de la isla en el siglo XVIII, y me interesaban mucho las cofradías gremiales. Pero que este mundo es un mundo complejo, ya hay grandes especialistas, hay magníficos historiadores que se están dedicando exclusivamente al tema de las cofradías y estoy hablando de historiadores profesionales en la universidad. Por ejemplo, la Pablo de la Vida es una profesora que es una gran especialista sobre el tema. Y entonces, pues para mí, bueno, pues es un placer estar hoy aquí, agradecer la invitación cursada por la hermandad y agradecer obviamente a ustedes la asistencia. Y voy a comenzar. Mire, yo creo que la hermandad, bueno, hermandad o cofradía terminológicamente quieren decir lo mismo. Hermandad es una reunión de hermanos y cofratría, son frater fratros en griego, hermano, eso es el conjunto de hermanos, es lo mismo. Lo que pasa es que se distinguen luego algunos aspectos, pero podemos utilizarla como sinónimo, ¿no? La hermandad de la soledad es una hermandad, yo creo que afortunada, primero por su antigüedad, la antigüedad es un grado, se dice siempre, ¿no?, en el aspecto militar, y el tener, fíjense lo que voy a decir ahora, al menos 275 años, al menos, no 275 años, sino al menos 275 años, pues es bastante. Tiene unas imágenes propias, la bellísima Virgen de la Soledad, que se tratará de ella, y una imagen muy antigua, posiblemente de los inicios del siglo XVIII o del siglo XVII, ya hablará el especialista, yo de esto no sé nada, pero hay otros aspectos que son importantes en esta cofradía. Por ejemplo, el tener una capilla propia, con su retablo, con su bóveda para enterrar los cadáveres de los hermanos, que fue, yo como claro soy historiador de la economía fundamentalmente, pero cada vez que hay datos económicos me interesan muchísimo. Se compró por 500 ducados de vellón, mediante lo que se llama un censo consignativo, redimible anualmente por 15 ducados, que se adquirieron por una escritura del 23 de abril de 1767. En aquel momento, para que sepan ustedes, un ducado valía 11 reales de vellón, y el valor total era 5.500 reales de vellón. ¿Por qué se le vende a la cofradía? Pues se le vende porque muchas iglesias, cuando se construía nuestra iglesia mayor parroquial, se financiaba la obra de distintas maneras. La iglesia mayor se hizo fundamentalmente porque se efectuó una imposición de un cuartillo sobre el aguardiente, sobre todo el vino. O sea, en realidad la iglesia debía ser propiedad de los isleños, porque la hicimos con nuestros dineros. Y luego las capillas se financiaban por las propias hermandades y se les vendía. Yo no sé si la hermandad de esto es plenamente consciente, pero posiblemente si cumplieron con la obligación de pagar en los años previstos, y hay documentos al respecto que debería de haber de liquidación de este censo consignativo, pues es propiedad de la hermandad, es propiedad, lo digo por el punto de vista del derecho. Luego además tienen un almacén propio que compran también el 12 de julio por escritura de 1780, son 66 varas cuadradas, un largo de 6 varas de frente por 10 de fondo, dice la escritura, y se compra pues a 15 reales de vellón la vara, es decir, 990 reales de vellón, ni 1000 reales de vellón. Una recomendación que yo hago siempre en el ámbito cuando hacemos las cuentas es que no nos pongamos a pensar. El otro día me llamaba un señor diciendo, bueno, es que yo pienso que si entonces yo sé cuánto costaban las patatas o los huevos en la época, pues ahora hago
transposición y digo que esto podía hacer, es una barbaridad. Esas cosas no se deben hacer. Nos debemos quedar en, quizá en un salario podría servir de referencia, pero hay que tener muy en cuenta que los usos, las costumbres, los modos, el consumo ha cambiado tantísimo que no nos podemos nosotros hacer una idea de lo que se podía hacer con 9 reales de vellón en el año 1780. Lo que sí es verdad que estaba cargado a un censo enfitéltico el terreno, como toda la isla, porque pertenecía al mayorazgo de Arcos, que era el señor territorial, no el señor jurisdiccional de la isla. Y bueno, este tema también sería muy atractivo que se pudiera tratar. Luego, y me parece muy importante, además de las imágenes, de los enseres propios de la cofradía, tiene una documentación propia bastante interesante. Miren, es una de las mayores riquezas de cualquier institución, de cualquier corporación, la documentación. Nosotros los españoles en general hemos sido muy abandonados con el tema de cuidar los papeles, pero eso es lo que permite hacer la historia, pero no solamente hacer la historia, nos permite ejercer los derechos, esto que estoy hablando, si la capilla es propiedad o no todavía, pues es un derecho. El almacén no puede venir nadie a quitárselo a ustedes, porque ustedes tienen una escritura de compraventa, etcétera, etcétera. Y junto a todo ello, la cofradía también es afortunada porque tiene un libro magnífico, rigurosísimo, que lo redactó, lo trabajó, lo estudió Fernando Mossis Pérez. El libro es un libro de 700 páginas, curioso porque según vi en la página web, la cofradía tiene 700 hermanos, ¿no? Decía, en uno por página, ¿no? Es la página con el número de hermanos, y es un libro espléndido. Fernando Mossis es un historiador metódico, serio, muy capaz y muy honesto. Esto no crean ustedes que lo hacen la mayoría de los historiadores. Hay gente que se creen que han escrito un libro porque han leído 6 libros, hacen un refrito que se llama y dicen, yo he publicado un libro, ¿no? Y entonces, mentira, no he publicado nada. Tu libro tiene que haber tenido 2 líneas. Diríjanse ustedes a leer los libros siguientes, ¿no? Y ya, porque eso no es honesto. Por eso he dicho que el historiador tiene que ser honesto también. Luego hay otras personas que no saben que no es lo mismo dar conocimiento del pasado que hacer historia. Son cosas muy diferentes. El historiador es un profesional de la historia, cuando lo hace bien lo tiene que hacer como un gran profesional, pero ¿qué ocurre? Que esto obliga a trabajar muchísimo con las fuentes primarias, en los archivos, trabajar exhaustivamente en los archivos, también con las fuentes secundarias para la historia. Y además la historia es una permanente tarea inacabada, es decir, este magnífico libro de Mossis pues tendrá en su día, que servirá de base, como debe ser, a otro historiador o a otros historiadores que construirán y se irán ampliando la historia y será siempre una tarea inacabada. Y en consecuencia yo me permito recomendar a la Hermandad en este 275 aniversario que hiciera una cosa que me parece que sería obligada en todas, y es crear una comisión permanente de estudios históricos en el seno de la Hermandad. Es decir, que una serie de hermanos y dirigidos por un profesional, por un buen historiador, pues que se dediquen a ir buscando documentos, ampliando. Yo hoy les daré algunos datos donde creo que se pueden encontrar más documentación, pero con mucho cuidado. Y es, mire, la mejor definición que yo he visto jamás de un historiador no la ha dado un historiador, la da Cervantes en el Quijote. Me parece mentira que un hombre que no era historiador y que no era tantas cosas como pudiera saber conocer tanto el alma humana y hablar tanto. Los historiadores tenemos que ser verdaderos, dice Cervantes. Es el rigor y la precisión lo que nos diferencia. Yo puedo querer mucho a mi cofradía, pero si mi cofradía es churretosa, con perdón, es churretosa. No puedo decir esto es una maravillosa. No. Entonces, tiene que ser uno verdadero. Y además, la verdad está basada obviamente en el rigor y en la precisión. El historiador tiene que ser preciso, igual que el mejor cirujano
que trabaja, ¿verdad?, en un milímetro sobre el cuerpo humano, pues así tiene que ser el historiador. Y la precisión no es para nosotros una virtud, yo lo digo siempre esta frase, sino es una obligación ineludible. Un historiador no puede decir, es posible que a lo mejor, si ustedes leen un libro de un historiador que diga eso, no sigan leyendo. No, es posible que a lo mejor no. El historiador tiene que decir, yo lo desconozco, no lo sé, he investigado y no lo he descubierto, esto, pero a lo mejor y hoy tenemos los historiadores dos grandes enemigos. Uno son los que se dedican a hacer novelas históricas. La mayoría de los novelistas, bueno, el novelista es ficción, pero el que hace novela histórica, que es muy bonita, puede ser muy atractiva, de hecho hay grandes novelas históricas, pero claro, ¿dónde está la verdad, la realidad, dónde está la ficción? Y confunde mucho a la gente. Hay muchas verdades que la gente, entre comillas, consideran históricas que no lo han hecho los historiadores, sino lo hacen unos literatos que escriben bien, con lo cual es muy atractivo. Los libros de historia son unos tochos pesadísimos, y si lo hacemos para los especialistas, pues aquellos son mamotretos, ¿no? Pero no hay más remedio. Esto es lo que tenemos que hacer. Y el historiador demuestra su calidad en la interpretación de los textos, de los documentos impresos. Porque los textos, incluso escritos, no porque esté escrito una cosa tiene que ser verdad en el siglo XVIII, puede ser una mentira, puede ser una media verdad, puede haberse escrito realmente, habilidosamente para tal. Puede haber un borrón en la escritura, por aquello de refrán de que el mejor escritor también hecho un borrón. Yo he visto borrones, ¿verdad? Ayer trabajaba sobre un documento de la isla que estoy interesadísimo en sacarlo, porque estamos hablando de los límites de la isla en el año de la cofradía, en esa época más o menos, un poquito anterior. Y entonces dice, y se tacha y dice, se ha borrado esta palabra porque es una palabra indecorosa. Naturalmente yo ahora mi ilusión es coger y con la técnica moderna ver qué hay detrás de ese chapón, ¿verdad?, para conocer qué palabra es indecorosa, porque a partir de ahí nombraremos ese sitio con esa palabra indecorosa, claro. Bueno, y luego un gravísimo problema actual que tenemos es que con la historia cualquiera se atreve. Hoy hay un peligro, personas sin formación escriben libros que son, yo le llamo a esto en vez de historiografía, historietografía, ¿no? Escribir historietas. Y después, como hay una cosa que se llama Tontopedia o Wikipedia, ¿no? Pues claro, la gente dice que lo dice Wikipedia, coño de mierda. Wikipedia tiene que ser prohibida por ley. Bueno. Y ahora vamos a aspectos importantes de la cofradía. Año 1747. Yo lo he puesto, eso lo he cambiado 20 veces. He puesto interrogaciones, sin interrogaciones. Por eso que digo, bueno, no voy a. Están conmemorando su 275 aniversario, no le voy a decir que no, pero vamos a ver. En un escrito que recoge Fernando Mossi en la página 65 de su espléndido libro, dice, se escribe en 1793. Mire, esto hay que tener mucho cuidado. Fuentes primarias son las fuentes que son coetáneas al hecho que se está tratando. Fuentes secundarias son fuentes que tratan sobre aquellos hechos, pero pueden ser inventadas o no inventadas o estar fundamentadas. Entonces, claro, este escrito es de 1793 y se está refiriendo, dice, que apenas principió a poblarse la referida villa, por eso lo he subrayado, sus naturales y vecinos deseosos de promover el más eficaz culto. Bueno, está escrito, está como Asia, comprenderán que no sé, pues no se escribe así. La reina de los cielos, bajo su título de la soledad, pretendieron y consiguieron del ilustrísimo señor obispo, que fue de esta diócesis, así está escrito, don Fray Tomás del Valle, la formación de la hermandad en el año pasado de 48. O sea que aquí se dice que en el año 1793 se dice que se formó la hermandad en el año 48, como resultado de su decreto de 14 de octubre de dicho año, y obra entre los papeles de su secretaría, a que se siguió que en el año de 68 se formaron y aprobaron sus constituciones. O sea, tenemos una fecha muy concreta, año 48, dice este documento, que es del año 1793, que se formó la hermandad. Y en el año 68 se formaron y aprobaron sus constituciones. Esto está sacado del Archivo Histórico Nacional de los Consejos Legajos 1736, expediente 3. Yo lo he comprobado y
porque otra obligación que tenemos los historiadores es comprobar lo que han escrito otros, no por desconfianza, sino porque se puede haber pasado cualquier cosa, y es un texto importantísimo. Pero como ven ustedes, no nos dice con precisión cuándo se formó la cofradía. Se forma, sí se habla de que hay en 1748 el Fray Tomás del Valle diríamos, la bendice, no sé si la cofradía conoce si hay un decreto episcopal. Eso, si está, estará en el archivo histórico episcopal, o sea, del obispado. Como saben ustedes, Fray Tomás del Valle fue un obispo que tuvo un obispado muy largo, muy grande, fue un hombre muy diligente, muy activo, y entre su documentación pues habría que buscar, yo sé que Fernando no trabajó, pero no sé si muchas veces en los archivos aparecen legajos nuevos en cualquier momento. Y además dice que en el año 1768 se forman y aprueban sus constituciones. Bueno, pues yo les voy hoy a presentar un nuevo documento que se encuentra en el expediente de aprobación de las ordenanzas formadas para su régimen y gobierno, que confirma fechas, pero también presenta nuevos interrogantes. Este documento también está en el Archivo Histórico Nacional, en la serie Consejos, el 31176, expediente 18. Se lo pongo aquí. Y ahí le he puesto una serie de años. Mire, aquí hay un señor que se llama Natalio Ortiz de Lanzagorta. Este hombre es muy conocido, por los que hemos estudiado el Consejo de Castilla, porque era un procurador de los reales consejos. Es decir, era un señor que podía presentar documentación a los consejos del rey, entre ellos al Consejo de Castilla. Él trabajaba con dos compañeros más y él presenta en nombre, fíjate, dice, de los priostes oficiales en individuo de la Hermandad de María Santísima de la Soledad, cita en la iglesia parroquial de la Villa de la Isla de León, de quienes presento poder en debida forma. Bueno, hay una serie de documentos allí en el Archivo Nacional que sacan poderes desde la isla, se dan poder a un representante, este se lo da otra vez a su Natalio Ortiz de Lanzagorta, y él dice que al principio se erigió dicha hermandad con el permiso verbal del reverendo obispo de Cádiz, don Fray Tomás del Valle, lo que después aprobó en acto de visita, en la que hizo el 14 de octubre de 1748. Es decir, también el documento es de 1793, con lo cual está hablando de cosas muy anteriores. Pero esta expresión, se erigió dicha hermandad con el permiso verbal. ¿Cuándo? Pues ciertamente no se sabe, no hay fecha. La fecha de 1747 anterior, pues, o sea que se pone, la tenemos ahí. No, al decir que se aprueba en acto de visita el 14 de octubre de 1748, quiere decir que fue anterior. ¿Cuándo? Pues con precisión no se sabe. Yo no sé si la hermandad, pensando todo esto, lo ha hecho muy bien, ha hecho sus 275 en el año pensando en 1747 y 1748, pero posiblemente pudiera haber sido anterior, pudiera haber sido anterior la fundación de la hermandad. Así que se queda abierta esa vía para que a lo mejor aparezca un documento original, un documento de la época que nos pueda precisar algo más. A lo mejor en un documento notarial de entierro de un hermano que tal y cual, porque como saben ustedes, esta cofradía tenía un componente importantísimo, eran, con todo respeto, el ocaso de la época, ¿no? Entonces, muchísimas personas pertenecían a la cofradía porque la cofradía les garantizaba el entierro sagrado, en un lugar sagrado como era la bóveda, ¿verdad?, que tenía la propia hermandad. Entonces dice, estimulado de este modo la devoción para fomentar y culto, compraron una capilla en la propia iglesia el año del 62 que dedicaron a María Santísima a la contemplación de sus dolores, y bajo el nombre de la Soledad formalizaron la competente escritura de venta el 23 de abril de 1767. Claro, estos documentos, como se aportan, pues son verdaderos, es decir, ya tenemos, en el año 62 obviamente están muy consolidados. Y después establecen sus constituciones para el mejor gobierno de la hermandad en 19 de julio del 68. Lo presentaron al reverendo obispo de Cádiz, Fray Tomás del Valle, tal, y quien lo aprueba tal cosa. Dice, fíjense, termina diciendo,
y con licencia del gobernador de Cádiz. Se imprimieron. Bueno, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en aquel momento quiere decir que la cofradía se establece por voluntad de una serie de fieles, pero que luego presenta sus constituciones ante el obispado, que es el que aprueba. Y luego es el gobernador de Cádiz, no de la ciudad de Cádiz. Esto es el gran lío que había, antes lo ha comentado muy bien, cuando se decía la isla perteneció al gobierno de la ciudad de Cádiz. No, el gobernador de la ciudad de Cádiz no tenía nada que ver con la ciudad de Cádiz. Bueno, tenía que ver porque estaba radicado en Cádiz, pero era el gobernador, vamos a decir, en términos modernos, el gobernador provincial, no el de la ciudad. Entonces, cuando la dependencia que tuvo la isla de León en el siglo XVIII del gobernador de Cádiz no era de la ciudad de Cádiz. Como ya en su día demostré, la ciudad de Cádiz no tuvo ningún... Si la ciudad de Cádiz se dedicó a algo en el siglo XVIII fue a intentar que la isla no creciera. Era una obsesión permanente el que la isla no creciera, no se desarrollara como una población estable importante. Entonces, se vuelve a repetir lo mismo. Se aprueba con la licencia. Y aquí sí se dice, antes, con licencia del gobernador de Cádiz se imprime. Es decir, tenemos años muy especificados, muy concretos, en el cual la cofradía pues queda muy bien fijada. Hay una fundación antigua, se nos dice que en 1748 obtuvo el permiso el 14 de octubre en un acto de visita. Esto quiere decir que él visita a la hermandad y entonces, diríamos, aprueba su existencia, pero no sabemos con seguridad fehacientemente qué tiempo fue el de la creación de la cofradía. ¿Esto es anormal? En absoluto. Esto era muy normal. Muchísimas cofradías se formaban alrededor de una imagen o entre hermanos y no tenían ni constitución. Pero había una práctica que era lo que constituía la constitución. Fue en Andalucía, por ejemplo, en el arzobispado de Sevilla, donde teníamos nosotros, fue muy general. Bueno, es muy importante resaltar que en otro documento de la hermandad, fechado en Cádiz el 5 de octubre de 1768, se declara lo siguiente. Fíjense, he subrayado una frase importante. Hallándose dicha hermandad con solo el nombre de serlo, pero destituida de hermanos que con fervor se aplicasen. Es decir, las cofradías pasaban por mucho altibajo. Y los grandes responsables de los altibajos de las cofradías en el siglo XVIII y en el siglo XIX, algunos responsables de su desaparición, eran las epidemias. Venía un ciclo epidémico, la cofradía tenía la obligación de enterrar a los hermanos, el coste de pagar las misas, según como hubieran establecido por la costumbre de sus constituciones, y muchas de ellas quedaron arruinadas. Entonces, no tiene nada que ver con el sentido de pérdida de piedad religiosa hacia la imagen ni nada, sino sencillamente que se habían arruinado. Bueno, pues en aquel momento dice que solamente tiene el nombre, pero que está destituida de hermano. Y entonces deciden formalizar dicha cofradía. Y es en 1768 cuando se van a dar sus constituciones. Las primeras constituciones que sepamos que ¿existieron constituciones anteriores? Lo desconocemos documentalmente. Pero necesariamente, repito, no todas las cofradías tuvieron constituciones regladas, formadas, sino que se constituían con sus usos y costumbres, que se llaman. No es una cosa inusual. Bueno, ahora tenemos un hecho importantísimo. Bueno, las constituciones las tienen ustedes originales, ¿no? Pero que las tienen. En el expediente que yo tengo del Archivo Histórico Nacional están copiadas enteras, tiene una introducción y 11 capítulos. A mí me ha llamado la atención bastante algunos aspectos que he leído
y es que dedica muy poco espacio, se cita casi de pasada el tema de los entierros y de los ceremonias, cuando esto era en otras cofradías de la época, incluso posteriores, muy bien reglado, ¿eh? Y sin embargo en esta cofradía no me llamó la atención. Pero esto, y fíjense, el año 1768. Vamos a dar un salto y nos vamos a algo que es realmente importantísimo. En la historia de las hermandades y cofradías en España y en Hispanoamérica está lo que se llama el Expediente General sobre el arreglo de cofradía, gremio y hermandad. Esas son las dos primeras páginas, para que se hagan una idea de cómo los historiadores teníamos que trabajar muchas veces, ¿eh? Eso está relativamente legible lo que se puede leer. Bueno, miren, les voy a contar. Nosotros en aquel momento está reinando Carlos III y en el Consejo de Castilla, el Consejo de Castilla era el Real y Supremo Consejo de Castilla. Después del rey era el organismo más importante que había. Era una especie de tribunal supremo. Bueno, ser presidente del Consejo de Castilla era la segunda autoridad del reino, ¿eh? Está el rey y en el protocolo luego el presidente del Consejo de Castilla. Entonces está el conde de Aranda, una figura histórica impresionante. Bueno, pues en 1768 está el conde de Aranda, en 1783 no. Es que el 68 lo vamos a utilizar más. En el expediente general se le exige a todos los arzobispos y obispos que informen de las cofradías que existen en sus jurisdicciones y que le envíen sus estatutos. Bueno, aquello empezó en 1783. Es un proceso larguísimo, interesantísimo, donde unos obispos contestan de una manera, otros de otra. ¿Por qué tiene tanto interés el Consejo de Castilla en atender a todo esto? Pues mire, porque esto era un galimatías. En el primer cómputo que se hace, cuando solamente no ha informado ni un tercio de los obispados y los arzobispados, en España había 25.873 cofradías. Y las había de muy variado corte. Entonces, se hace una consulta general. Mucha gente cuando piensa y dice, el rey era un rey absolutista. El rey Carlos III era el absolutismo monárquico, dicen a los niños en los colegios, ¿no? Como si el rey se levantara por la mañana y dijera, ahora voy a hacer esto, se me ocurre. Ellos tenían los consejos que le informaban. Y estos informes eran, vamos, ojalá se hiciera hoy así en la administración pública española lo que hacían los consejos. Ojalá lo hicieran con la minuciosidad, con el cuidado al derecho público, al derecho privado, con que trabajaban estos reales consejos. No digo ya lo que tardaba un documento en llegar de la isla a Madrid y ser contestado de Madrid a la isla, que hoy con internet nada más. Por eso mismo todo. Pues miren ustedes, aquí hay uno de los aspectos que les preocupaba a los obispos. Esto es un obispo y dice aquí que las autoridades de la Iglesia están precavidas por sus constituciones, como por los excesos en convites, funciones de pólvora, vestidos y otras exterioridades de profanidades que se oponen a ella y provienen de la falsa devoción de algunos hermanos que fueron tal. Es decir, están muy preocupados los obispos porque hay unas ostentaciones, las cofradías se gastan unos dinerales en convites, cuando salen las procesiones tiran cohetes, gastan pólvora. ¿Y esto qué significa? Por lo que significaba era la gran preocupación que tienen los ilustrados. Miren, los ilustrados españoles, España en el siglo XVIII sufre un cambio radical en todo, en su organización política, en la organización social, pero los ilustrados fueron un conjunto que quisieron hacer más digna a nuestra patria, pero tuvieron que luchar contra una serie de mentalidades obtusas que estaban impidiendo el desarrollo económico del país. Ahora ustedes piensen, si en España en un pequeño recuento, en el primer recuento hay más de casi 26.000 cofradías, esto representa
la gente paga un dinero para la cofradía. ¿Por qué? La gente tiene un terrible miedo a la muerte. Esto era explotado por quienes estaban interesados, por los curas que decían 200 misas. Dejo 2000 misas pagadas. Entonces, claro, esto era una fuente, claro, las cofradías, aparte de que tú le dabas ese dinero, que no era muy grande, pero era importante para que cuando te enterraran, tú te fallecieras, te enterraran. Toda cofradía tenía su féretro, era un féretro, entonces un féretro para cada uno no era así. El féretro lo utilizaban, llevaban el cadáver y en las cuadras de la cofradía siempre dice el féretro, ¿no? Y el paño con que lo cubre, no sé qué. Se reglaba hasta las velas, cuánta cera tenía que arder, todas estas cosas. Bueno, pues los ilustrados lo que pretendían era que no se fuera tanto dinero en conjunto y tanta actividad por una vía no colectiva. Eso le preocupaba. Mientras que a los obispos y a los sacerdotes le preocupaba pues que las cofradías estaban llenas de gente fatua, que lo que querían era destacarse, sobresalir. Bueno, y entonces, un obispo le decía en su circunscripción territorial: se prohíbe que lleven hebillas de plata y símbolos dorados, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces la cofradía protestaba. Bueno, había una serie de pleitos y todo esto lo quiso arreglar el Consejo. El Consejo, fíjense que tenía fecha del 83, empezó el expediente. Y el expediente se publica y termina en el año 86, con esta resolución de Su Majestad. Cuando hay una resolución de Su Majestad, la voluntad del rey es ley, aquí ya no hay discusión, pero claro, no lo ha hecho el rey, como dije, levantándose por la mañana porque se le ocurriera, sino a consulta del Consejo. Fíjense, y además ahí ni siquiera dice qué consejo es, porque todo el mundo sabe, cuando se decía el Consejo, se estaba refiriendo al Gran Consejo de Castilla. Nosotros, que pertenecíamos a la Corona de Castilla, el Real y Supremo Consejo de Castilla, estábamos supeditados a toda la norma del Consejo de Castilla. Entonces le hizo la consulta el 25 de junio de 1783 y tras formarse todo y tal, se llega a un arreglo. ¿Y a qué acuerdo se llega? Pues miren, se llega al siguiente. Las cofradías de gremio, que son las que yo he estudiado y las que más me interesaban, pues ordena su extinción. Es decir, las cofradías que estaban ligadas a los carpinteros, a los herreros, etc., esas todas extinguidas. Y dicen que lo que tienen que hacer estas cofradías, le ordena que hagan Montepío y que además fomenten la industria popular de los artesanos. Se acabó este río de dinero que iba por la cofradía. Si ellos quieren, para cuando sean mayores o estén incapacitados, porque monten un Montepío, y además hay que fomentar la industria porque se va muchísimo dinero por las cofradías agremiadas. Después, otra, quedan abolidas todas las cofradías que no tengan ni aprobación civil ni eclesiástica. Pero fíjense ustedes, aquí cambia el orden. ¿Cómo había sido antes era el obispo aprobaba y después era el gobernador el que daba el visto bueno? No. ¿Por qué? Porque una de las cosas que preocuparon muchísimo a los ilustrados españoles es meter a la Iglesia española en vereda. Y la metieron en vereda. Se veía que se los jesuitas en tiempo de Carlos III, pero el nombramiento de obispo viene de ahí, con el visto bueno del Estado. Bueno, entonces, cofradías sin aprobación ni civil ni eclesiástica, abolidas. Las cofradías tienen que ser aprobadas por ambas autoridades, pero hay que presentar nuevas ordenanzas. Y este es el motivo por el cual la Cofradía de la Soledad, en 1793, envía un expediente al Consejo de Castilla, porque las tienen que enviar todas, pues tienen que ser aprobadas, o sea, reaprobadas, vamos a decirlo así. Pero además, esas nuevas ordenanzas tienen que ser examinadas y aprobadas por el Consejo. No, tú proponías, pero el Consejo disponía. Después, fíjense, otra idea importantísima. Las cofradías que solamente tenían autorización eclesiástica eran abolidas. Porque dije antes que tienen que tener la autorización civil y la eclesiástica. Sin embargo, hay unas cofradías que el Consejo sí fomenta, que son las cofradías sacramentales y de ánima. ¿Y por qué? Porque estas cofradías estaban en las parroquias
y normalmente estaban para aquellas, atender a aquellas personas que morían y no tenían recursos para un entierro ni ningún acto de entierro religioso. Y entonces estas cofradías se dedicaban a pedir limosna, etc. Entonces el Consejo lo analiza muy bien. Bueno, es largo, un documento interesantísimo, ahí le he subrayado algunas cosas de las que he comentado, y además, curiosamente, porque entonces está de secretario del Consejo don Pedro Escolano de Arrieta, que además fue el hombre que firmó en nombre del rey la constitución de nuestra isla de León como villa. Esta es la parte que yo no tenía previsto hablar, pero que he hablado, sobre todo para que vea la cofradía que hay aspectos que hay que profundizar en ellos, que hay que conocer mejor y que, como dije al principio, sería muy conveniente que se formara una comisión histórica que estuviera siempre trabajando y desde luego que tuvierais en la máxima custodia los documentos, las cofradías. Un día, me acuerdo de una vez que dije, no estáis muy preocupadas por cosas banales y no tenéis vuestros documentos en unos muebles antiincendios, porque si se quemara perderíais la historia de la cofradía. Y sin embargo nos preocupamos por cosas, bueno, pues sepan que la documentación es algo esencial. Incluso lo que hoy nos puede parecer de muy poca importancia para nosotros es historia para los que vengan detrás. Así que por favor, y si son tan amables, háganme caso y tómense esto con la mayor seriedad. Bueno, ahora la parte de mi conferencia propiamente dicha, que es cómo era la isla de León. En la isla de León, fíjense ustedes en la cartografía. Yo voy a utilizar dos elementos de análisis. Uno es el cartográfico y planimétrico y otro el demográfico. Se podrían haber efectuado de otras muchas maneras, pero vamos, estos dos son muy descriptivos, se ven muy bien, con lo cual pues yo opté por ello. Aquí tienen ustedes en el año 1662 un plano magnífico que se publica en Ámsterdam en un atlas. Es un atlas de Joan Blaeu, y en el cual pues aquí se ve el territorio. Y fíjense que aquí lo que pasa que dice Ínsula Gaditana, vulgo Isla de Cádiz. O sea, no hay separación entre lo que es la isla de León y aquí en la isla pues lo que se ve, estos son salinas, aquí hay un puente, no está ni siquiera el Real Carenero, es decir, es un territorio pues de muy poca relevancia. En el año 1670, en otro atlas que se publica en Ámsterdam, de Frederick de Witt, de 1670, sí ahí ya se ve que hay un poblamiento. Aquí se dedicó más pormenorizadamente en hacerlo. Y aquí lo tienen ustedes, pues se ve muy bien, aquí está el Real Carnero de Puente de Suazo, ¿verdad? El Puente de Suazo, el castillo de San Romualdo, donde estuvo la primitiva parroquia y donde esta cofradía tuvo su primera sede, obviamente, antes de traspasarse a nuestra iglesia mayor parroquial. Y luego hay una serie de edificios que se ven dispersos, hay un hábitat disperso, que son las famosas caserías que había en la isla, de la que nos queda el nombre, el topónimo de la casería, pero que otras serían el caserío de Leiza, la casería de tal, la casería de... Esto es un hábitat disperso. Y este plano le sirve al más famoso que tenemos de Fray Jerónimo de la Concepción del año 1690, que se llama Ínsula Gaditana en Polio del Orbe, Cádiz Ilustrada. Este fue un fraile carmelita que le pagaron un dineral por escribir un libro que, como ya dije en su día, es un libro que tiene unas cosas interesantísimas en la historia y otros disparates horribles, como que los reyes magos pasaron por Cádiz antes de irse para llevar al niño Jesús, y hizo una genealogía de que la Virgen María era de familia gaditana. O sea, conforme a la cultura. Bueno, se publicó en Ámsterdam y es un libro magnífico, de verdad. Lo que pasa es que es un libro que une cosas muy interesantes como auténticos disparates. Esos libros son peligrosísimos, claro. Pues fíjense ustedes, si en 1690 yo este plano me preocupó muchísimo, lo he trabajado mucho para ver la veracidad. Yo pensé siempre que era un plano de esta época más antigua, de 1670, que no correspondía a 1690, 20 años más tarde,
ya muy próximo al inicio del siglo XVIII, pero sin embargo me llevé una gratísima sorpresa cuando estudié caserío por caserío, fui a ver los actas notariales, etcétera, etcétera, y vi que era un plano verdadero. Es decir, que las caserías que él cita son las de la época y demás. Bueno, pues fíjense ustedes, la planimetría, 1690, seguimos con un hábitat disperso de casería. Sí hay una cosa interesante que es la configuración de unas vías que están en nuestra calle real, ni más ni menos, actual, no con el giro que se le dio luego a partir del terremoto, del famoso terremoto de Lisboa, este camino que va para acá. Los límites de la isla de León en aquel momento eran, y fueron históricamente siempre, el puente de Suaz, y después aquí la batería del Portazo, que está hoy comprendida en los terrenos militares de Camposoto que todavía no se pueden, está cubierta por la arena, el Portajo, una batería pero la batería y paso del Portajo y puente del Portajo, que era el que llevaba luego desde Cádiz la comunicación hasta Chiclana, luego hasta el río Santipetri, donde había una barca, ¿no? Hay unas discusiones muy interesantes entre el Ducado de Arco, que era el señor de estas tierras, de ahí los Ponce de León, de ahí la isla de León, la Ponce de León del Ducado de Arco. Pero ahora fíjense ustedes, 1690, y ahora fíjense en 1776. No son muchos años lo que pasan. Este plano es un plano parcial. Este plano lo descubrí yo cuando empecé mi estudio de investigaciones y es un plano magnífico que está más o menos desde la altura, no llega a coger la iglesia de San Francisco, pero bueno, sigue más por aquí, lo que pasa es que no lo he cortado. Para que vean ustedes, pues miren ustedes, aquí está ya nuestra plaza de la iglesia, aquí está la iglesia mayor, aquí está la que llamamos la calle Rosario, ¿verdad? La calle Colón, es decir, aquí se ve, esto es el patio de Madariaga, la famosa la casa de Madariaga, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo hay una ciudad articulada. Eso es una de las cosas que decían los viajeros que pasaron por esta tierra. Dijeron que les causaba asombro el rápido crecimiento que había adquirido la isla de León. Puse Real Isla de León en 1700, ya hablaremos de esto. Y este es un plano de 1812 que lo he incorporado a la portada del libro que tú comentaste antes, Ángel, de la Jura de la Constitución por el Ejército y el Pueblo de marzo de 1812, en el cual la isla está muy bien conformada y además hecho por ingenieros militares. Miren, los planos de los ingenieros militares son los mejores planos que se hacen en España, por una razón, porque esta gente fueron los primeros modernos, los primeros que aplicaron sus academias de ingenieros militares. No se llamaban academias de ingenieros militares, se llamaban academias de matemáticas, porque ellos pensaban que el fundamento de la ingeniería era la matemática. Se dedicaban a la planimetría, a la construcción, tanto de obras civiles como hidráulicas, a las fortificaciones, y realmente es un cuerpo extraordinario. El primer cuerpo moderno que tuvo el Estado español es el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, un modelo en todos los aspectos. Y además con capacidad de intervenir de una manera ordenada, metodizada. De hecho, ¿por qué nos llama la atención cuando viajamos a Hispanoamérica y vemos en La Habana, las fortificaciones de La Habana, o vemos Puerto Rico, y si uno lo ve de noche muchas veces dice, esto parece Cádiz, ¿no? Si no fuera por las palmeras y porque hace mucha calor, esto es Cádiz. Y no es claro, porque era lo mismo, era el método constructivo era el mismo, aprendían en las academias y llevaban eso por todo el Imperio Español. En Manila hay garitas en Manila que obviamente son hechas con el mismo diseño que se hace en todas partes. O sea, este plano está hecho por miembros del cuerpo, lo dirige un coronel, se llama Espinosa de los Montes. Bueno, pues quiere decir que en muy poco tiempo se ha articulado una ciudad. ¿Y por qué se articuló esa ciudad? Pues mire, se articula por lo siguiente, porque esta tierra fue bendecida por la Casa de Borbón, y fundamentalmente, en primer lugar, por Felipe V. El primer Borbón, esto es un cuadro de Van Loo, que se llama La familia real, la familia de Felipe V. Este Felipe V, si se fijaran ustedes un poco con detalle, se ve que tiene la cara un poco de lelo,
porque el hombre, no, el hombre sabía que tenía una enfermedad, era un bipolar o lo que sea, un bipolar, pasaba por momentos de el hombre de efervescencia, de animosidad, por eso se le llamaba Felipe V el animoso, y otras veces entraba en una depresión tan terrible ¿perdón? Sí, una bipolaridad, y luego entonces el pobre, pues la corte se tuvo que venir incluso a Sevilla 5 años, sacándolo de Madrid para distraerlo, y aquí está el heredero, que es Fernando VI, no sé si sabe, este es Fernando VI, perdón, aquí es Felipe V, el primer gordo, ¿no? Fernando VI, Bárbara de Braganza, y allí en la esquina de la derecha está Carlos III, con Amalia de Sajonia, su queridísima esposa, ¿no? Porque fue un matrimonio muy feliz. Ya saben ustedes que Carlos III fue rey de Nápoles, 25 años, y después, como su hermano Fernando murió sin descendencia, pues por eso él vino de rey a España. Es curioso porque el rey Felipe V es el único rey de España que ha tenido 3 hijos reyes. Luis I, fue un reinado muy breve, Fernando VI y después Carlos III. Y la familia real estuvo en la isla entre los meses de febrero y marzo del año 1729. Pero se toma una decisión que es importantísima para la isla. Y es que el 31 de mayo de 1729 la isla de León se incorpora a la corona. Es decir, había sido hasta aquel momento un lugar de señorío, la jurisdicción, no solamente el territorio, sino que la legislación correspondiente la hacía el señor, eran señores de horca y cuchillo, como se llamaba, ¿no? Era en este caso la familia, la casa ducal de Arco, que fueron los que permutaron el territorio a los zuazos. Y entonces el paso del señorío al realengo, eso era muy importante, se hace en tiempo del primer gran benefactor de la isla. Y la isla ha sido siempre muy beneficiada, fue en el siglo XVIII, por la Casa de Borbón, por la nueva Casa Reinante. Entonces el primer gran benefactor fue Felipe V. Entonces, por eso, a partir de ahí, nace la Real Isla de León. Hasta aquel momento era la Isla de León, la isla de los Ponces de León, que se hace poco que se pone Isla de León. Pero es la Real Isla de León. No sé cuándo, hace poco venía en el periódico a cambiarle el nombre de San Fernando por el de Isla de León. No, si cambiamos tiene que llamarse Real Isla de León, porque no, esto fue una tierra de realengo, ¿no? Pero bueno, eso de cambiar nombre es muy complicado. Entonces, y aquí está su hijo, Carlos III, está aquí pintado por Antonio Rafael Mengs, el que fue rey de Nápoles, como Carlos VII. Si ustedes, los que hayan visitado Nápoles, sabrán el teatro de San Carlos, maravilloso, ¿no? El teatro más antiguo de Europa, más bonito posiblemente, de los más bonitos que hay en Europa. El teatro de San Carlos es por el Carlos III. Y bueno, cuando uno ve cerca de Nápoles la residencia de verano que hace Carlos, la obra de Carlos III está, hoy cuando uno va a Nápoles le recuerdan permanentemente la gran obra de este gran rey. De hecho, él cuando vino a Madrid, de rey de Nápoles, se negó a entrar en Madrid, porque le dijeron que la ciudad estaba sucia, un rey no entra en una ciudad sucia. Se paró a la fuera de Madrid hasta que Madrid no se limpió y se baldeó, no entró, porque puso a Nápoles como una patena, claro. Este rey, obviamente, la isla de León tiene una deuda imperecedera con él, porque es el gran benefactor de la isla. De hecho, ustedes saben que la isla de León, el acta de nacimiento de la Villa de la Reina de León, principia por Don Carlos, por la gracia de Dios, rey tal, de Castilla de León. Y entonces es el que nos da, nos hace villa, ¿no? Primero es real, pero es un lugar real. Ahora es villa, es decir, que ahora podemos tener un municipio propio. Y esto se hace en 1766. Nosotros cuando conmemoramos la academia, estupendamente,
el 250 aniversario de la villa, pues lo hicimos, fue magnífico para la academia, pero también para la ciudad, obviamente. ¿Por qué? Porque era reconocer además lo que había significado el nacimiento de una nueva villa en una época de un rey que fue tan beneficioso para esta tierra. Mire, no solamente Carlos III nos hizo villa, sino que Carlos III también ni más ni menos, traslada el departamento de Marina de Cádiz a la isla. Esto ya estaba previsto desde el tiempo del rey de Fernando VI, anterior a la llegada de Carlos III. Pero la ciudad de Cádiz siempre estuvo luchando para que el departamento no saliera de la ciudad de Cádiz hacia otro lugar. Y entonces, este documento que está en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Cádiz es una carta preciosa en la cual el secretario de Estado de Marina e India, estaban unidos todavía los dos ministerios, Julián de Arriaga, el bailío Julián de Arriaga comunica desde Aranjuez al Cabildo de la ciudad de Cádiz, el municipio, que no hay vuelta atrás, que su majestad no había hallado suficiente cosa para variar su resolución y que se ejecuta. Estamos hablando de la primavera del año 1769. A partir de esta firmita de aquí abajo, que se ve aquí abajo, parece un hormiguero, ¿verdad? Ahí pone Bailío Fray Julián de Arriaga. Una letra muy característica de él, muy pequeñita, muy era, como dije un día en una conferencia, era un hombre que tenía un gran defecto, era incorruptible. Dice la información de un embajador extranjero, dice, es incorruptible, no hay que lo corrompa. Bueno, de defecto de mentira, claro, al revés, una virtud enorme, ¿no? Entonces, y aquí está otro de los grandes favorecedores de la isla, que es don Juan José Navarro, el primer marqués de la Victoria, ¿no? Y él propone una cosa muy bonita, es que dice que respecto que la Real Villa de la isla de León se va a ir a condecorarse con el cuerpo de la Armada, entonces dice que convendría hacer la ciudad. Es la primera propuesta que hay de que la villa se convierta en ciudad. Y dice, esto es de 1769, dice, y que para su mayor lustre, aumento y sucesiva gloria, tenga el grande título de Carolina o de San Carlos. Esto se hubiera llamado la Carolina antes que la Carolina, o de San Carlos. Pero no se quiso poner, digamos, porque el término de la Carolina estaba guardada para la capital de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, y San Carlos se previó para la nueva población de San Carlos, que desgraciadamente no se pudo concluir, pero que si se hubiera terminado hubiera sido la más grande de las nuevas poblaciones del Imperio Español creada en el siglo XVIII. Imagínense ustedes, cuando vayan al Museo Naval verán esa maqueta maravillosa que hay allí para que se hagan una idea de lo que pudo haber sido la gran población de San Carlos. Pues bueno, ¿y por qué dice? Porque su majestad Carlos III es el magnificador de la isla. La isla tiene una deuda permanente con Carlos III, que nunca salvará. Nunca salvará. Nuestra plaza del rey Carlos III, claro. Nuestro edificio de casa consistorial. Miren ¿ustedes creen de verdad que se puede hacer ese edificio, puede estar ese edificio con una población de 20 y tantos mil habitantes? Con una idea absolutamente moderna. Es que creemos que somos modernos, pero mire usted, la modernidad viene de muy antiguo. Se articulan todos los servicios públicos municipales en un mismo edificio. Hoy le daríamos un nombre rimbombante de multifuncionalidad, no sé, todas esas cosas. Bueno, ya no pensaron, todo lo que era municipal se articula. Por eso no es un edificio de ayuntamiento, son unas casas consistoriales. Porque ahí había, y en la parte de abajo, que lo hemos perdido, porque luego se hizo con esa preciosa escalinata, la bóveda de abajo estaba la carnicería, que estaba bajo control real, y pues, es decir, todo lo que tuviera que ver con el municipio estaba ubicado. El juzgado, la notaría pública, todo lo que tuviera que ver con lo público estaba en un edificio multifuncional. Y un edificio que es impresionante. Luego, además, concebido como está, es teatral. Aquello es una plaza y allí, en lo alto, ¿verdad? Ese espléndido edificio que además ha sufrido una renovación maravillosa y que por fin se ha terminado, porque ese edificio está sin terminar. Ese edificio es una joya que los isleños la tenemos que tener, bueno, como un honor. No me olvidaré nunca una profesora además muy importante, de francesa,
vino un día por aquí porque ella es especialista en arsenales militares y no conocía el arsenal de la Carraca. Llamamos, se quedó helada cuando vio los 3 diques del siglo XVIII que hay en el arsenal de la Carraca. Pero todavía se quedó atónita cuando vio que había un dique del siglo XVIII, el San Antonio, que está intacto y que está operativo, como debe ser. Si eso se cierra, ya se caen todas las cosas con el tiempo. Tienen que estar vivos y operativos. Pero es un dique que no se ha tocado del siglo XVIII, el San Antonio. Bueno, pues cuando vino por aquí, la llevé a ver, salió del Hotel San Marcos, fuimos por la calle de las Cortes para que le enseñé el teatro de las Cortes, y entonces cuando salió a la plaza de pronto del Rey, y estaba, perdón, de la Plaza del Rey, y estaba el edificio todavía sin rehabilitar, estaba en ese color amarillo feísimo. Entonces dijo ella, ¿qué es el motivo? Se quedó atónita. Es un gran edificio. Cualquiera que venga de fuera se queda impresionado de nuestro gran edificio. Voy a terminar ya. El otro aspecto es el de la evolución de la población. Mire, he dicho que la cartografía y la planimetría nos ha permitido ver cómo ha crecido una ciudad. Ahora, la población. Mire, desgraciadamente, los recuentos que se hicieron de la Corona de Castilla de 1646 y 1693 y 94, no hay recuentos de la isla. Ni en el llamado vecindario de Campo Florido del año 1712. De todos modos, no son muy fiables, con lo cual no lo hemos pedido nada. En 1729, esto lo computé yo, fueron 321 vecinos. Ahora, ¿y dónde está la garantía en aquel momento de que hubiera 321 vecinos? Pues claro, en la población donde mejor se cuenta hasta que existen los censos modernos es en las parroquias, en las cartillas de cumplimiento pascual. La gente que comulgaban por Pascua de Resurrección eran anotados. Los párrocos son los mejores demógrafos que ha habido en España en aquel momento. Entonces, 321 vecinos. ¿Pero qué? ¿Un vecino es un habitante? No. Un vecino no es un habitante. Eso lleva error a los aficionados, por eso digo que todo el mundo no se puede meter en toda la historia. Un vecino es una unidad contributiva. Un pechero, se dice en el lenguaje castellano antiguo. El que paga impuestos. El que paga impuestos. ¿Qué se hace? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hacen los demógrafos? Pues los demógrafos empiezan a estudiar y aplican coeficientes multiplicadores para ver cuáles son los habitantes con independencia de los que pagan impuestos, de los que no pagan impuestos. Bueno, esto es un poco complicado, pero le diré a ustedes que se multiplica para ser prudente, por 4,5 en el caso de nuestra tierra y salen 1.445 habitantes, 1.729. En 1732, por la misma técnica, conseguí 582 vecinos. En el año 1733, 643 vecinos. Pero en el año 1752 es curioso porque si ponemos una gráfica, vemos que de 643 vecinos en 1733, y yo he dicho que la isla fue creciendo, lo hemos visto antes la planimetría, ¿cómo es que puede haber nada más que 650 vecinos en las respuestas generales del catastro del Marqués de Barcelona? Porque el catastro se hace por administración pública y empieza a contarla a la gente. Cuando la gente ve que lo empiezan a contar, empiezan a esconderse. Porque vienen los impuestos de ley. Esto está claro. Entonces, claro, si yo me comulgo el día por Pascua de Resurrección, el cura me apunta. Eso no tiene ningún efecto. Ahora, si yo me veo un alguacil que viene a mi casa y me dice, ¿aquí cuántos viven? Ya a pagar impuestos. Sí, además, como yo digo, el español, cuando somos ciudadanos, en algunas cosas, pero que somos siempre una excelente materia imponible. El español es una excelente materia imponible. Aquí, en España, los derechos y las obligaciones, los derechos son limitados, cuando se puede, no se puede. Ahora, me echan una multa, como no la pague, me la duplican en el plazo de tráfico, de lo que sea, ¿no? Ustedes, los que tenéis la gestión de lo público, de esas cosas, tenéis que ser un poquito más condescendiente y cariñoso con los sufrientes. Pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la hacienda pública española, esto se lo digo ya como historiador económico, que ha estudiado muy bien, tengo publicaciones
le diré a usted una cosa, mire, la hacienda pública española adolece de un error esencial. Y es que la hacienda pública tiene, obviamente, un componente recaudatorio, pero no es el objetivo importante de la hacienda pública. El objetivo importante de la hacienda pública es el crecimiento o desarrollo económico. Entonces, los impuestos pueden llegar a un momento en que el Estado recaude mucho, pero que sea muy malo para el desarrollo económico. Hay una cosa, lo digo porque se mete en Wikipedia, la curva del AFE. ¿Hasta dónde se puede imponer impuestos? ¿Cuándo los impuestos empiezan a ser confiscatorios? ¿Cuándo empiezan ya a nada? Y claro, como el español, el Estado español ha sido siempre un Estado muy gastón, siempre, toda la historia. Las haciendas municipales, regionales, porque gobernar en España es gastar. Gobernar en España es gastar. Y eso hasta que no nos lo quitemos de la cabeza, no levantaremos cabeza. Un país que debe 1,5 billones de euros, 1,5 billones de deuda pública. ¿Se dan cuenta de 1,5 billones de euros? 1,5 billones. Eso no se pagará nunca. Es creciente. Un día di una conferencia al respecto y puse un reloj, que daba miedo, porque era el reloj de la deuda pública. ¿Y cómo corría? ¿Y cuando empezamos la conferencia? ¿Y cuánto éramos más pobres los españoles terminando la conferencia? Bueno, pues todo este rollo que yo les he contado a ustedes es porque el Marqués de la Ensenada, que por cierto está enterrado en la isla, los restos están en el Panteón de Marinos Ilustres. La verdad es doloroso que muchas personas vengan a la isla a ver restos de otras personas y no vayan al Panteón de Marinos Ilustres a ver al gran Marqués de la Ensenada, con lo que representó la historia. En Cádiz le han quitado hasta la calle. Pero bueno, eso es que no han leído. El Marqués de la Ensenada, fíjense ustedes, en la isla lo tiene una calle, el Marqués de la Ensenada, afortunadamente. Bueno, pues claro, el Marqués de la Ensenada quería hacer un catastro, pero todo el mundo sabía que lo que iba era buscando impuestos. Tenía una intención magnífica, quiere hacer la imposición única, un único sistema impositivo, de una modernidad asombrosa. No pudo hacerlo. Se opusieron tanto a él que el pobre además terminó bastante mal, pero en este aspecto, como hacendista, era un hacendista moderno y extraordinario. Y en 1768, que es el año en el cual se crean las constituciones de la hermandad, y ya con esto voy a terminar, el conde de Aranda, que es el presidente del Consejo del Supremo Consejo de Castilla, dice: yo no puedo mandar a los alguaciles que vayan contando a la gente, porque entonces no sé cuál es la población del reino. Y hace el primer censo moderno español. Esto es la historia de la población moderna española, es 1768, con el conde de Aranda al inicio. Porque ¿a quién se lo hace hacer? A los párrocos. Porque los que conocen bien a la población son los párrocos. Y entonces la isla da 7.380 habitantes, no dan vecinos, habitantes no exentos, sino exentos de pagar tributación. Y repito, conde de Aranda, primer censo. Pero en los 7.380 habitantes de la isla, pues es una población muy cercana a la de Chiclana de la Frontera, fíjense, 7.283, somos casi como de Chiclana, inferior a la de Medina Sidonia, 8.692, y muy inferior a la de Puerto Real. Claro, ¿qué es lo que hace que nuestra isla, a partir de esta época, estamos hablando de 1768, ¿qué pasó en 1769? El traslado del departamento de Marina. 15.000 personas aproximadamente, contabilicé yo, que se trasladó con el departamento. Eso es, o sea, la isla de León, la Real Isla de León, la ciudad de San Fernando está íntimamente ligada por su historia a dos aspectos, que es la construcción naval militar y la armada. Y yo lo digo y lo repito, tenemos que velar cuidadosamente para que la isla siga haciendo lo que sabe hacer desde hace 300 años, que son nuestros buques militares, para nosotros, para que sea, y desde luego cuidar la presencia de la Armada en la ciudad de San Fernando.
la isla de León volverá otra vez a ese poblamiento disperso de cacería si estos dos pilares fundamentales no fallan. También es verdad, y está aquí el señor Jerzy me ha mirado un poco así, tiene razón, hemos tenido también el ejército del siglo XVIII, y lo tenemos, pero no ha tenido nunca, teniendo importancia, la importancia relevante en el desarrollo económico de la ciudad como ser sede de un departamento de mar. Bueno, termino ya, finalizo y le agradezco muchísimo la atención con el documento del censo de Aranda. Aquí están: Obispado de Cádiz, Corregimiento de la Villa de la Real Isla de León, Villa de la Real Isla de León, Parroquia de San Pedro, la parroquia, el párroco que da la información, y aquí da los 7.380 no exentos. La particularidad que tiene y la modernidad de este censo, que es el primero de Europa, que cuenta por edades, por tramos de edades, por divisiones entre varones y hembras. Es una joya, una joya. Y después dice aquí que en las fábricas y fundiciones, claro, tenía una serie de números, de apartados que tenía que poner, dice que hay 463 operarios en las reales manufacturas. O sea, se está refiriendo a la construcción naval que hay entre estas personas. Bueno, pues con eso termino, le agradezco muchísimo y le deseo a la hermandad que continúe con su conmemoración tan exitosa, y que si consideran oportuno de crear esa comisión histórica, pues yo creo que acertará. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Quiero agradecer vuestra asistencia y que nos hayáis acompañado en esta primera de las conferencias del ciclo programado con motivo del 75 aniversario fundacional. Nuestra gratitud al excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, hoy representado en Regla Moreno, por su inestimable colaboración y apoyo en este y en cuantos actos estamos celebrando. A los grupos políticos, a la Real Academia de San Romualdo por su presidente, a los medios de comunicación, a la Asociación Cultural La Venera y, por supuesto, al doctor Juan Torrejón, amante de la historia en general y la de San Fernando. Prueba de ello es que hace unos días se ha anunciado que una patrullera de la Armada Española llevará el nombre Isla de León. A grosso modo, este es el resultado de su conversación con un alto dirigente durante el transcurso del acto institucional del pasado día 24 de septiembre. Magnífica conferencia la que ha impartido hoy, en la que se ha aportado nuevos datos sobre la historia de San Fernando y sobre todo de nuestra hermandad. Sin duda alguna, con personas como él es muy fácil amar la historia, y como agradecimiento queremos hacer la entrega de una acuarela de edición limitada del artista sevillano Daniel Jiménez. Muchas gracias. Felicidades. Buenas noches ya. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que habéis querido interesaros, ¿no?, por asistir a esta interesantísima conferencia. Compañeros de corporación, hermana mayor, Mercedes de la Hermandad de la Soledad, por supuesto al presidente de la Real Academia de San Romualdo, al su vicepresidente y conferenciante, vecinos y vecinas de San Fernando. Quiero dar también las gracias a esa comisión de esta conmemoración que está trabajando intensamente, así como al resto de hermanos y hermanas de la cofradía. Y creo que esta conferencia nos ha venido a hacer reflexionar y sobre todo a hacernos muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, doctor Torrejón, porque nos hemos retrotraído a fechas anteriores a este motivo de conmemoración, a más de 275 años de esta fundación de la hermandad.
y esos interrogantes que nos hacemos pues, posiblemente den para otras conferencias. Conocer nuestra historia es importantísimo, pero porque también lo ha dicho, ¿no?, el doctor Torrejón. Somos lo que somos a través de estos años de historia, visto con ojos de historiadores, pero también con la necesidad de saber que hay historiadores que deben ser con esa rigurosidad, con esa precisión, con ese trabajo verdadero que ha comentado, y diferenciar entre historias e historietas, como ha comentado, y por supuesto también porque no solamente, ¿no?, hoy celebramos pues esta conmemoración, sino que nos hace recordar de dónde viene la cofradía, qué fueron las cofradías en su origen, y ese valor que se añade a nuestra historia, a nuestro patrimonio cultural. También hace falta, bueno, pues, seguir trabajando en ello. Lo ha dicho el doctor, en esa necesidad de seguir custodiando esa documentación tan necesaria y esos enseres que sabemos que lo hacéis, ¿no? Hace muy poco una exposición con motivo de todas las actividades programadas por esta conmemoración. Nos hace seguir teniendo en cuenta que sin vosotros, sin aquellas cofradías, sin aquellas hermandades que custodiáis nuestro legado, nuestro patrimonio y nuestra riqueza, pues San Fernando perdería. Con lo cual quiero daros las gracias, quiero felicitaros y sin más, bueno, pues ya por la hora que es, pues decir también que por parte del gobierno pues seguimos trabajando en las distintas concejalías. En mi caso desde turismo es importante porque es transversal, ¿no?, para todas las que ya existen en cuanto a cultura, fiestas, a saber que esas tradiciones y costumbres que tenemos en nuestra tierra son necesarias no solamente por el valor que tiene para la ciudadanía isleña, sino también porque la historia nos ha marcado, porque nosotros hemos creado historia y eso tiene un valor incalculable que debemos seguir valorando, siguiendo en valor fuera de nuestras fronteras. Así que felicidades de nuevo, hermana mayor, Mercedes, y bueno, pues mi apoyo, así como el del gobierno, lo vais a tener siempre. Muchísimas gracias.